Tuve un accidente, perdí el ojo en una moto, perdí parte de la movilidad mucho tiempo. Cuando tuve el accidente, llamé a Janet y le dije, Janet, te tocó, vas a tener que reemplazar hasta que me dejen levantar de esta cama. ¿Cómo fue tu infancia y cómo marcó eso a Juan, al Juan que soy? Mi infancia fue una infancia, no la llamemos infeliz, pero fue una infancia que no fue llena de felicidad. Mi papá era una persona muy autoritaria, mi papá era una persona un poquito violenta inclusive. ¿Cuáles son esos no negociables que siempre tenías con tu equipo directivo, las personas que trabajaban con vos? No podemos ganar dañando a nadie. O sea, si la utilidad o el negocio la vamos a hacer haciéndole mal a alguien o en detrimento de alguien, no lo hagamos. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Que llamen al Baluz. Nos va a tener que pagar al Baluz por este episodio. Y ese japonesito me enseñó 2 o 3 cosas muy valiosas. La primera es no tenga nada que le importe no tenerlo. La segunda, cada cosa más es una libertad menos. Y la otra tenía que ver con la felicidad. Y me dijo, es mucho más productivo, mucho más creativo y yo creo que mucho más impulsor de un éxito o de un progreso. Atreverse a hacer cosas y aprender si no funcionó, por qué no funcionó, a no hacer nada por susto o por miedo. ¿Cuál es tu error favorito? De ese error, ¿qué más has aprendido? Somos Estrategia en Acción, que somos una banca de inversión y asesoramos en fusiones, adquisiciones, deuda y asesoría financiera. Hoy uno de nuestros clientes, Of Course, hablamos con Juan Camilo Hernández, que fue su fundador hace 47 años. Un episodio bastante divertido y como le dije a él al final, podemos hacer una temporada de 10 episodios para que nos cuente todas las historias. Una compañía que en el 2024 vendió 239.000 millones, una marca muy reconocida, y hoy nos cuenta Juan todo lo que tuvo que vivir para llevar a la compañía al punto en el que está hoy. Hoy estamos con Juan Camilo Hernández, fundador de Of Course. Con Of Course hemos trabajado o trabajamos un año, más o menos hace 2 o 3 años que hicimos una transacción con ellos y duramos más o menos 6 meses, 8 meses en un tema de asesoría financiera y hoy Alba Luz Hoyos, que es una de mis socias, está en la junta directiva. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mandaluz es muy importante, es un poquito autoritario, pero una persona que yo quiero mucho y estimo mucho. Es un poquito. Es un poquito, sí. Sí, yo también pienso que es un poquito. Es un poquito, sí, yo creo que podría ser un poquito más. No, Alba ha sido una parte muy importante, yo la conocí muy tarde, la conocí hace muy poquito realmente. La conocí por Rodrigo Mejía, que era miembro de la junta anterior, y me dijo, yo quiero que usted conozca a una persona, y me llevó donde Alba Luz. Y yo creo que hicimos como esos clics de amor a primera vista, porque me gustó las irreverencias de Alba Luz y yo puse irreverente, entonces empezamos a una comunicación a base de irreverencias, que eso es muy bueno porque eso construye. Sí, de acuerdo. Yo, antes de empezar con la conversación, nos gusta como de una manera muy resumida, o sea, como si fueras a poner un tweet. ¿Quién es Juan Camilo Hernández y qué es Of Course? Ay, juepucha. Juan Camilo Hernández, pues soy yo, estoy aquí sentado, ¿cierto? En términos de familia, en términos de cómo soy, en términos de qué. O sea, ¿cómo te definirías? O sea, si un niño de 6 años pregunta quién es Juan Camilo Hernández, cómo le responderías esa pregunta? Que soy un niño de 77. Esa me gusta, esa ya me la habían dicho. ¿Y qué es Of Course? Of course es un sueño. Of course es un mundo que quise crear donde los niños pudieran seguir siendo niños, que ojalá pues se demoraran lo más posible en tener que llegar a un proceso de adultez donde nos mete la sociedad y donde nos acaba. Entonces, traté de crear como una especie de mundito donde los niños pudieran seguir siendo niños mucho rato, ojalá hasta la adultez. En las tiendas, cada tienda tengo un móvil y el móvil es sacado de una enciclopedia que llaman la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Ese mundo de creación, de imaginación, he querido no solamente que lo tengan los niños, sino que los papás cuando entran a las tiendas se devuelvan un poquito hacia el pasado, hacia cuando eran niños, y empiecen a tener imaginación.
e imaginarse el mundo de una forma distinta al deber ser que nos dan todos los días. Yo, aunque dijiste que sos un niño de 76 años, me quiero devolver al niño de 5 o 6 años. ¿Cómo fue tu infancia y cómo marcó eso a Juan, al Juan que soy? A mi infancia fue una infancia, no la llamamos infeliz, pero fue una infancia que no fue llena de felicidad. Mi papá era una persona muy autoritaria, mi papá era una persona un poquito violenta inclusive, y muy autoritaria. Y mi mamá, yo creo que fue una mercader de sentimientos. Entonces, mi mamá no me regañaba, pero mi mamá le ponía a mi papá por la noche la lista de las quejas y mi papá con la correa nos cobraba la lista de las quejas, ¿cierto? Mm, Entonces, yo creo que yo empecé a tener la rebeldía desde ese momento, o sea, no, pues, puta, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser niño? ¿Yo por qué no puedo ser lo que quiero ser? ¿Por qué siempre me tienen que castigar? ¿Por qué siempre me tienen que reprimir? Y yo creo que desde ahí comenzó un proceso que fue buscar otra cosa, tenía que haber otra cosa, tenía que haber otro mundo, tenía que haber otra forma de vivir la vida, que no era la que me estaban enseñando y la que me estaban obligando a vivir. La infancia no fue infeliz, pero no fue feliz tampoco. No fue la niñez de un niño que podía tener imaginación, que podía hacer cosas, que podía salirse de las reglas y lo establecido. Y dentro de tu familia o tu casa, ¿había alguien que fuera emprendedor, tenía empresa? ¿De dónde salió esa vena emprendedora tuya? No, yo creo que las ganas de no ser, más de las ganas de no ser que las ganas de ser. ¿Por qué las ganas de no ser? O sea, en esa época, en la sociedad, en el concepto de lo que se debía ser una persona. Una persona tenía que estudiar, ser buen estudiante, graduarse en alguna carrera que en esa época era más difícil. Las carreras eran mucho más escasas. O usted era abogado, o usted era ingeniero de la escuela de minas, o usted era economista, o usted era alguna cosa, de tal manera que alguna de las compañías grandes lo aceptara a usted como empleado, como le estaba diciendo, y sencillamente era vivir esa vida, ganarse un sueldo, llegar a ser importante si se podía, un puesto ejecutivo, si uno tenía pues las conexiones o estaba en ese tipo de familia, y conseguir una jubilación. Comprar una casa con el Instituto de Crédito Territorial, pagarlo a 20 años o con el Banco Central Hipotecario y se veía mierda. Y Yo no quiero pues eso. yo no quiero eso, que huevo nada. Yo no quiero seguir órdenes. Ujú. Yo quiero darme mis propias órdenes. Y eso no gustaba, eso no gustó, nunca gustó. Entonces yo creo que yo viví en un conflicto mm, permanente con mi papá hasta los 17 años que me echó de la casa. Le di motivos, sí, le di motivos de acuerdo a lo que él pensaba que debía ser la vida y la sociedad. Tenía todos los motivos para echarme de la casa y me echó de la casa. ¿Y por qué te echó de la casa? Porque no iba a servir para nada, porque no seguía las reglas O sea, no ibas a servir para nada de lo que se creía de lo que él que, creía que era importante, que debías ¿cierto? ser. Mis dos hermanos mayores o tres hermanos mayores eran estudiosos, juiciosos, sacaban las mejores calificaciones. eh, Mi hermano estaba estudiando carrera. No, eran muy ese ideal de personas que debían ser. Mi mamá tenía 6 hermanas. Blanca, Olga, Elena, Luz, Ángela, Luisa y Inés. Eran 6 hermanas, Ujú. 7 hermanas. Todas casadas con apellidos distintos. Entonces, todo un montón de primos que ninguno es Hernández. ¿Cierto? Somos Ujú. primos por el Londoño. Ajá. Y entre esos tíos había tíos muy importantes, eh, muy godos. Ignacio Vélez Escobar fue un tío político mío casado con mi tía Luz. Más godo que Ignacio era imposible, ¿cierto? Gobernador de Antioquia, senador, presidente del Senado, hizo la Universidad de Antioquia, hizo la ciudad universitaria. Eh,
Rodrigo Uribe Chavarría, presidente Coltejer, era casado con mi tía Olga. Entonces era otra, digamos que otro cuadro a mirar y forma de ser distinta. Era muy distinto. Alberto del Corral, de Bogotá, de la familia de Martín del Corral, fundadores del Banco de Bogotá. No, eran personas muy importantes y con mucho, supuestamente, éxito en la vida, ¿cierto? Y yo no, aquí no es, aquí no es. Entonces, cuando tenías 17 años y te Me dejó echan de la me dejó una casa, nota en la medianoche, ajá, me dijo que tenía 24 horas para desocupar la casa, que me llevara a las cosas estrictamente personales. Y adiós, me fui. ¿y qué hiciste? ¿Para dónde te A ver, fuiste? yo ya hacía, Ujú. porque a mí me gustan las matemáticas, entonces yo daba clases de matemáticas a niños que iban en bachillerato, entonces niños que entraban a tercero bachillerato, donde empezaba geometría y álgebra, que era donde la gente enredaba, y después física. Y eso me gustaba, entonces yo daba clases por la tarde. Entonces me ganaba una platica, me gustaba la música, entonces programaba música y en las emisoras, ¿no? Yo salía a vivir en la calle, pues, pero sin ninguna angustia, ¿no? Y ya te habías graduado del colegio en ese Ya me momento. había graduado del colegio, sí. Estaba estudiando en la escuela de Minas. O sea, ya habías empezado carrera, Ya había empezado carrera. pero o sea, al final no te graduaste, o No, si te nunca. terminaste graduando. No, nunca. Nunca me gradué. Después de la escuela de Minas fui para Bogotá, en un pedazo de la historia, y en Bogotá entré a la Universidad de los Andes, y estudié como 4 años o 4 años y medio en la Universidad de los Andes. Entonces, no, me fui de la casa. ¿Usted se acuerda con alguna angustia de la idea? No, yo nunca me preocupé ni dónde iba a dormir, ni qué iba a comer, ni en absolutamente. Yo sabía que, no sabía, yo sentía. Ujú. Y yo creo que ha sido uno de mis motores de vivir, es que nunca he pensado que me va a faltar nada. Nunca. Yo sé que siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a estar, siempre va a haber, siempre va a estar. Juan, y antes de empezar con Of Course o con la idea que se convirtió en Of Course, ¿cuál fue tu Es que of recorrido? course fue la última idea. Ajá. Vea, yo me fui. Había un señor que tenía un almacén de discos en el pasaje comercial Junín Maracaibo que se llamaba Jaime Kitchen, que tenía una llamada la Feria del Disco. En ese momento llegaron los primeros equipos de sonido para los carros, que eran unos cassettes grandotes de 8 tracks, así que le ponían a los carros. Y Jaime Kitchen se trajo una grabadora y me dijo, oiga, Juan Camilo, a usted que le gusta la música, venga, grabemos cassette para venderle a la gente. Entonces empezamos y yo me iba para allá, trabajaba en eso. Don William Halaby, que tenía la emisora de Radio Colibrí ahí, me decía, Juan Camilo, ¿usted por qué no me da la programación de la emisora? Entonces yo subía, yo veía los discos nuevos que habían llegado, escuchaba las pistas, además las que había trabajado en el almacén de Ujú. Jaime, que conocía las pistas. Entonces yo dejaba una programación de la emisora para que el operador pusiera pues en ese orden los vinilos, dependiendo de la hora, dependiendo de todo. Seguí dando clases y un día pasó por ahí Pacho Robles. Pacho Robles tenía una agencia de publicidad que llamaba Par Publicidad. Par Publicidad le hacía la publicidad a Fabricato, a Pantex. Sí, a Fabricato, a Pantex. Y un día me dijo, hombre, que tu papá te echó de la casa. Y le dije, sí, Pacho, mi papá me echó de la casa. Me dijo, ¿vos te quieres que te tomemos unas fotos que necesitamos un modelo para una campaña de Pantex, creo que era? Y le dije, sí, no, mío, entonces yo estoy aquí en el cuarto piso, entonces terminamos de hacer la cosa de la música y me subí para publicidad, me tomaron las fotos, sirvieron, entonces empecé a trabajar de modelo. Y ahí nació ser modelo pasarela, Ujú. entonces desfilar ropa, empecé a desfilar ropa.
por desfilar ropa y por ser modelo pasarela fue que me apareció la idea para Bogotá, a una feria internacional de Bogotá. Esas ferias internacionales duran como un mes. Entonces, estaba en Bogotá. Caminando me fui a conocer la Universidad de los Andes porque quedaba ahí cerquita del hotel donde estábamos. Y caminando, estaban en vacaciones. Caminando me encontré con un señor chiquito, bajito, de tez morena. Y ¿usted qué está haciendo aquí? Le estoy conociendo. Me dijo, ¿le gusta? Y ¿usted qué hace? Le dije, no, yo vivo en Medellín, estoy en la Universidad Nacional, estoy estudiando ingeniería. Me dijo, ¿qué es lo que más le gusta? Le dije, las matemáticas. Me dijo, venga, ¿por qué no se queda estudiando aquí? Le dije, estudiando aquí en la Universidad de los Andes. Eso era una complejidad entrar a los Andes. No sé por qué. Yo siempre creo en el destino en que las cosas llegan. Ese señor, el doctor Chorbol, era el decano en la facultad de matemáticas y me dio una boleta para que me inscribiera. Entonces yo fui y me inscribí y me dieron la declaración de renta de su papá. Y la declaración de renta de mi papá, papá no me habla. ¿Cuál Es que declaración llámelo de usted. renta? Llámelo usted. Bueno, entonces creo que la máxima, la máxima de los Andes siempre ha sido pues de las cosas. Entonces le digo, usted no tiene una beca, media beca, una ayuda. Yo, no, hable con el rector. Entonces pregunté dónde quedaba la rectoría, me fui a presentar en la oficina de la rectoría, la secretaría de rectoría de universidad, que, que, que son los filtros mayores de quién habla con el rector y quién no. ¿De quién es? Juan Camilo Hernández. ¿Qué quiere hablar con el rector? ¿Quiere cita? No. No, pues que hay que pedir cita y le dije, pues una cita. Yo me quedo aquí sentado. Me quedé sentado ese día y la mitad del otro día. Como a las 4 de la tarde salió el rector, Francisco Pizarro de Brigar, no me olvida. Y entonces le conté mi historia. Y le digo, yo necesito ayuda, pues yo no tengo 25 millones de pesos pues, para sacarlos ya y girarlos para matricularme en la universidad. Usted me deja pagar por potas. Y me dijo, ay, pucha, eso nunca se ha hecho. Hablé con el señor Castellanos era el de admisiones y que manejaba las platas y las... Entonces me fui a hablar con el señor Castellanos. Y el señor Castellanos, hagamos una cosa. Yo me gano una plática todas las semanas. Yo le pago la semana que le pague voy a clase, y la semana que no le pague no voy a clase. Yo creo que fui el primer sistema prepago de educación en Colombia. Y así estudié en los Andes. Ajá. Yo pagaba semanal. Y yo del señor Castellano, ya pues era un cuento. Y, y estudié. Estudié 4 años y medio. Las materias que me interesaban, porque me haría tan costoso. O sea, yo me matriculaba y pagaba las materias que me interesaban. En el intermedio conocí a Jean-Claude Bessudo. Jean-Claude Bessudo, que hoy en día pues es Aviatur. Y lo conocí tal vez en la Embajada de Francia. En la universidad estudiaba una niña, Evelyn Frank, que era belga, y entonces algún día yo empecé a salir con ella y me dijo, tengo una invitación a la Embajada de Francia, un 14 de julio. Y fui, ya conocí yo a Jean-Claude. Jean-Claude es más o menos de la edad mía, pero Jean-Claude ya manejaba la agencia. Y no, nos hicimos como muy amigos. Me dijo, ¿por qué en vez de seguir usted por ahí dando vueltas? Porque trabajé también en los cultivos de flores, Flor América. A uno de los que les di yo clase de matemáticas, que en Bogotá sigue dando clases de matemáticas a niños, pues a jóvenes. El papá tenía un cultivo de flores, entonces me dijo, venga a trabajar el cultivo de flores, entonces trabajé en el cultivo de flores también, un tiempo. Y Jean-Claude me dijo, ¿por qué no viene a trabajar a Viatur? Pues entré a trabajar a Viatur. Quedaba ahí cerquita de la universidad, entonces yo iba a clase, yo a Viatur, yo iba a clase. Y ahí pues no más, ya no volví a dar más clases, ya no volvía, sino que ya me dediqué a Viatur. Y un día me dijo Jean-Claude, vamos a comprar una agencia en Medellín. Están vendiendo la agencia de Cabrera, lo llamaba Viajes, no me acuerdo. Entonces nos vinimos para Medellín, se negoció la agencia y le dije, bueno, ¿y quién va a manejar esta vaina? Me dijo usted. Y yo, me dijo, si usted es de aquí, venga a manejar la agencia. Entonces
Me vine a Entonces ahí Medellín te volviste para y ahí Medellín me otra volví para vez. Medellín. Y ahí me volví para Medellín. Trabajé con Jean-Claude un tiempo, con Aviatur un tiempo, y después dije, no, tampoco es, pues yo no quiero recibir órdenes. Entonces empecé a montar negocios y a hacer cosas. Tuve de todo, tuve una marquetería, Pero tuve entonces una... renunciaste. O sea, renunciaste y no sabías qué ibas a hacer No, no, no. y a ver qué A ver, encontrabas que ibas a montar. sí, monté una galería de arte, una marquetería, eh, pues pucha, trabajé con carro, vendiendo planes de carros. No, yo hacía, pues, nunca me ha... Y Mi hermana María Elena, le había dejado el marido, tenía dos mellizas, y hacía bizcochos en la casa para sobrevivir. Pues pudines, como lo llaman en la costa, o bizcochos, pues como lo llamamos aquí, y unas tortas y unas cosas. Mi hermano Sergio, que había sido ya decano de la Facultad de Economía, muy juicioso, tenía, había montado un negocio que se llamaba Chateau, que vendía ropa en San Diego, con la mujer. Entonces yo fui y le dije, montémosle un negocio a María Elena. Montemos un negocio con María Elena. María Elena, pues, no le está alcanzando para vivir, pero lo está haciendo en la casa, montemos una cosa. Y finalmente montamos una vaina que se llamaba Pastel. Pastel, que era me acuerdo que la propaganda del periódico que sacamos era una señora en una clínica tragando de ahí un ramo de flores. Y decía, las flores no se comen, mande un pastel. Eso tuvo un éxito, el más berraco del mundo, y nosotros crecimos muy rápido con ese cuento. Eh, Crecimos pastel, Marilena hacía sus cosas, eh, y esperamos el pastel. Entonces, bueno, ya vamos a venir a trabajar a pastel. Estaba trabajando en Concarro, tal vez. Me voy a venir a trabajar a pastel. Necesitamos helados. No, montemos unos puntos de venta. Entonces, montando los puntos de venta, montamos unas hamburgueserías que llamaban Mr. Ham. Y para las hamburgueserías necesitábamos helado de leche malteada. Entonces, Sergio, mi hermano, tenía en esa cosa de ropa, le compraba mucha ropa a los BTs de Panamá. Y él habló con los BTs y los BTs le dijeron, hay otro señor de la colonia que es el que tiene aquí las licencias de Dairy Queen, de Kentucky Fried Chicken, y tenía una vaina de otra franquicia más, Pizza Amigo. Entonces, para ver cortico el cuento, me fui para Panamá a aprender esa vaina. Viví 6 meses en Panamá, en un apartamento, trabajando en las cocinas, aprendiendo al pollo, cómo se cortaba, cómo hacía el coleslaw, cómo se hacía la salsa, cómo se hacía el helado, cómo se montaban las máquinas de helado. Me vine para acá y ya a trabajar en eso. Y volvimos, trabajé un tiempo con ellos, como 2 o 3 años más. Sergio enloqueció abriendo puntos de venta y un día le dije, Sergio, no, paremos un momentico, vení, bebetas, no más pagaré, no más, no endeudemos más, saquémosle un poquito de plata a esto, yo no me voy a pagar toda la vida esperando a tener, pues me voy a volver a montar el mismo cuento. Trabaje para ver si algún día tengo cómo gastármela, y si me muero, huevón, pues, entonces finalmente discutimos y me dijo, no, entonces, o nos compra o nos vende, le dije, les vendo. Siga usted con María Elena con el negocio. Y acordamos un precio, entonces ya me quedé sin negocio. Entonces otra vez a montar algo Otra vez. más. Entonces, fui donde María Gloria. Llevaba tal vez un año casado con María Gloria Mejía, la mamá de mis 2 hijos. Y le dije, Mari, me quedé sin trabajo, me quedé sin negocio. Necesito montar alguna vaina. ¿Vos qué sabes hacer? Me dijo María Gloria, yo trabajé en Caribú y yo hago unas cositas de ropa. Y le dije, enséñame a ropa. Entonces me enseñó cómo hacía un blue jeansito, de qué piezas costaba toda esa vaina. Y arrancamos el negocio Hermeco, que era Hernández Mejía y compañía. Y arrancamos Hermeco. Y arrancamos con una ropa de niños que se llamaba Rancho.
y era para niños como de 6 a 16. ¿Y por qué empezaste con niños? O sea, ¿qué te llamó la atención de enfocarte en niños? ¿Por qué me gustó el negocio de niños? Porque cuando estaba con María Gloria viendo las cosas de ropa, de si meterme pues de qué tipo de ropa me metía, eh, conocí un señor que tenía una marca 7x2, que hacía cositas para niños, pero solamente índigo. Unos chorcitos de índigo, unas cositas de índigo, 7x2. Y le dije, esta vaina está buena, me gusta. Mucha. Y si a esto le ponemos un poquito de colorcito, de pronto puede ser mejor. Entonces empezamos a hacer ya cositas en corduroy, cosas con color, hasta que nació Sebastián, ¿Eso fue hace cuántos años, Juan? año 79. O sea, hace 47. Ajá. Bueno, eh, hay una anécdota que la voy a contar antes, porque no, me fui para Estados Unidos y compré una ropa que me gustaba de colores para niños, que era Oscar Bigosh, que me gustó mucho. Pero, porque, me fui para Estados Unidos, cuando teníamos los negocios de hamburguesas, teníamos uno en San Diego, y ese negocio tenía puerta para dentro de San Diego, pero San Diego lo cerraban. Entonces nosotros abrimos puerta para afuera y conseguimos que el centro comercial nos dejara hacer eso. Y, y abrimos puerta para afuera y apareció el Betamax y la televisión a color. Entonces yo me traje pues de contrabando una televisión a color y un Betamax. Y compré otro Betamax y se lo dio a un piloto, muchacho que era piloto amigo mío de carga en Tampa, y que todas las noches dormía en Miami por las noches. Y le dije, vos llegas al hotel y grabame cualquier maricada que tengas ahí. Pega esa vaina y tráeme cassettes grabados. Entonces yo ponía por la noche, hice un parapeto así, puse la televisioncita, la televisión de color así, Sony Trinitron, y la ponía, y todo estaba en inglés, y la ponía para afuera. Y había un carrito rojo que todas las noches iba y se quedaba yo en la televisión. Y un día salí por atenderlos y me dijeron, oiga, usted va a Estados Unidos. Y le dije, no, yo a Estados Unidos no, yo no tengo visa, ni he pedido visa, ni nada. ¿Usted no tiene visa? Y dije, no, yo no tengo visa. Me dijeron, vea, vaya mañana al consulado, que ya estamos nosotros, eran los cónsules, unos pelados. Y me dieron la primera visa para Estados Unidos. Entonces ya después sí fui a Estados Unidos, cuando empecé el negocio de la ropa fui a Estados Unidos. Ah, no, cuando ya con la visa me fui para Estados Unidos a comprar una maquinaria para la planta de helados a Luisiana. Y ya empecé pues a ir. Ya me metí en lo de la ropa, me trae unas muestras de Oshkosh y decía, esto es lo que yo quiero hacer, y quiero hacer color. Porque lo que aquí vendían en el mercado eran mameluquitos amarillitos, azulitos, blanquitos y rosaditos. Eso era lo que uno conseguía. O sea, que los colores en los niños no eran parte del menú. Entonces digo, yo quiero empezar a ponerle color a la ropa de los niños. Y pusimos esa, y empezamos con ese cuento. Todas esas marcas y todas las cosas que te he contado, el Mr. Ham, el pastel y toda esa vaina. Yo tenía un amigo que lo conocí cuando las agencias de publicidad, cuando ese cuento que yo te conté de par, se llamaba Michel Arnau. Michel Arnau Barba, un creativo del berraco. Y Michel fue el que me dio todos los nombres de todas las cosas. Un día estábamos en una parranda y le dije, Michel, yo quiero hacer una ropa de niños de colores. Necesito una marca para esa ropa. Él me había hecho rancho, que eran unos vaqueritos, pero era para la ropa, que era de índigo y de todo ese cuento. Ayúdame. Y me dijo, of course. Pero estábamos en una parranda, en una traba, la dijo, pucha. Bueno, of course. Como los 2 días lo llamé y le dije, Michel, ¿qué es la marca? Me dijo, te la dije. Y le dije, ¿cómo? Pues te la dije ese mismo día. La marca es of course. Y dije, of course. Eso suena muy feo cuando lo lea la gente. Of course. Eso suena feísimo. Me dijo, no, venga para acá. Entonces me fui para allá. Y él tenía un señor de estos que es todero,
se ponían vestidos y era el cóctel era elegante, o era jardinero, o era mensajero, era todo. Pedro. Pedro, venga, traiga un papel y un lápiz. Sí, don Mitchell. Escribió of course. ¿Qué, don Mitchell? Escribió of course. Y escribió of course como le sonaba. Mitchell lo único que hizo fue ponerle la doble F y la doble S. Y ahí nació la marca. Así de sencillo. Así de sencillo. Y 45 años después lo que es Of Course. 47 años después. ¿Y cómo fue esa evolución de Of Course, de esa idea con Michelle? Y de comprar los primeros productos y empezar a vender. ¿Cuál fue la transición de convertirse en lo que es hoy esta marca en Colombia? Hacer todos los días un poquitico mejor de lo que hice ayer. No hay otra razón. Yo nunca he creído en las planeaciones, nunca he hecho planes, nunca he hecho proyecciones, nunca he dicho para tal año tengo que estar vendiendo tal, no, nunca. Eso, por ejemplo, a nuestra amiga Albalú le dan las huevas. A ver, es un tema que puede ser para más tarde, pero de todas maneras, uno tiene dos cosas. A uno lo mandaron con un cerebro que es la maldición. Para mí el infierno es el cerebro, es la capacidad de pensar y racionar. Es el fundamento del ego, es el centro del aprendizaje, es donde te joden cuando estás chiquito, es donde te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es lo que te van moldeando, o te van grabando pues un programa, una cinta, un cassette. Y finalmente se convierte en el ego. Hay gente que dice que uno nace con el ego. Yo no sé si uno nace con el ego. Uno puede nacer de pronto con ciertas herencias de cómo capta las cosas, dependiendo pues las especies es distinto. El ser humano no tiene por qué no serlo. Pero finalmente yo creo que el ego se forma de la cantidad de castraciones tan hijueputas que me ponen. Porque yo lo que desarrollo es un sistema para defenderme en un ambiente donde me está castrando. Entonces, o yo me vuelvo un mejor castrador, o me van a castrar a mí. Entonces, la otra parte que uno tiene es una vaina que uno la llaman el alma, otros la llaman el corazón, otros la llaman la intuición. Yo lo llamo mi niño interior, porque es que ese niño interior, que era el que cuando yo, antes de aprender todo, me decía cómo debía reaccionar. Un niño que no sentía miedo. Los niños no tienen vergüenza, no tienen absolutamente nada. Para mí es el ser humano ideal y el ser humano perfecto. Pero lo acaban en el proceso de educación. Entonces, escucharle a este ha sido para mí uno de los, digamos, de las grandes verdades de mi vida. Yo, cuando estoy pensando mucho, digo, para marica, no penses tanto, pregúntale a este que te va a decir lo que es. Y te pasa en todo en la vida. Te pasa pues buscando mujer o buscando pareja o buscando lo que sea. Uno conoce tanto de una persona en el primer encuentro, conoce tanto más de una persona en el primer encuentro que lo que puede conocer en una relación larga de la vida. Uno desde que uno ve a una persona dice, ¿es mía o no es mía? Pues hay una energía que uno dice, sí. Uno muchas veces se mete mentiras. Entonces dice, hombre, no, es que como es la más bonita del salón, entonces pues yo creo que yo puedo ir a hacer una relación con ella. Finalmente te das cuenta que no era. O sea que hacer muchas relaciones, muchas cosas las haces por conveniencia, por creencia de que lo puedes hacer. Y ahí entra a jugar el ego. Ahí no entra a jugar este. Ya, Entonces juegue con este. ya vamos a hablar del tema del ego porque lo hemos mencionado mucho de los episodios, que ahí va a ser una pausa en Of Course para hablar de el estilo de liderazgo tuyo cuando pues lideraste tantos años Of Course, y es cómo era ese estilo de liderazgo tuyo con tu equipo de trabajo. ¿Cómo era el estilo de liderazgo? Es que yo no creo en los estilos de liderazgo. Yo no creo en estilos. Entonces es muy difícil para mí definir un estilo de liderazgo.
uno es uno, y si uno es auténtico, habrá personas que enamoran de usted y lo siguen. Pues, ¿cuál era el sistema de liderazgo de Jesús? Jesús nunca pensó en un sistema de liderazgo, hijo de puta. Jesús tenía unas creencias, unas cosas las decía, y un montón de locos detrás de él. Él escogió 12 de todos los que iban, pues. Y posiblemente sea un proceso muy parecido, o sea, contrate, me gusta, no me gusta, se acomoda, no se acomoda. Y ahí me ha pasado muchas veces que en los procesos de contratación, hombre, que hay que contratar a esta persona, y yo de pronto le digo, "Ay, puta". Y tarde que temprano se va. Y desde el estómago, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo sabes Se que una siente. persona Te te está. va a funcionar o no? Ay, yo no sé. Yo no le he preguntado al estómago nunca. Él uno sabe. O sea, vos crees hoy todavía mucho en la intuición. Creo no, fue puta, es mi Es religión. lo único. Y de esas personas, pues que al final lideraste a muchas personas, incluida Janet, que es la presidenta de la compañía hoy. ¿Cuáles son esos no negociables que siempre tenías con tu equipo directivo, las personas que trabajaban con vos? No podemos ganar dañando a nadie. O sea, si la utilidad o el negocio la vamos a hacer haciéndole mal a alguien o en detrimento de alguien, no lo hagamos. Ujú. O sea, eso no es negociable. O sea, yo no voy a brillar apagando la luz del otro. Ujú. Y en el negocio menos y en las relaciones menos. Eso incluye, pues, no sobornamos, no pagamos nada, no hacemos nada que tenga que ver con corrupción ni con Ujú. cosas de ese estilo. Nunca lo hemos hecho. Y la otra cosa es, piense, marica, piense, utilice el cerebro, que es que el cerebro combina con todo. Pues, mézclelo. Ujú. ¿Qué hago? Si me van a venir a preguntar qué hago, andate para la casa. Decime vos qué vas a hacer. Ujú. No me vengan a preguntar a mí qué hago. Yo creo que ha sido pues como las dos cosas de O sea, no me traigas el problema, sino que tráeme la solución. exactamente, sí. Decime qué vamos a hacer. Y la otra vaina que esa la aprendí ya ya viejo, fue el Just Do It de Nike, Ujú. que cuando cambió un poquito los diseñadores y entró los diseñadores, entraron unas niñas nuevas y una gente les decía, es que yo me sueño un tenis que sea así para hacer yoga. Y el tipo le decía, Just Do It, hágalo. Y el Ujú. mercado nos va a mostrar, sáquelo. Si se vende, se vendió y seguimos en línea. Si no, no. O sea, es mucho más productivo, mucho más creativo y yo creo que mucho más impulsor de un éxito o de un progreso. Atreverse a hacer cosas y aprender si no funcionó, por qué no funcionó, a no hacer nada por susto o por miedo. Es O que, porque no debo, o porque el vecino me dice que no lo debo hacer, o porque mi papá me dice que no lo debo hacer, o porque el socio te dice que no lo debes hacer, ujú, o porque el amigo tuyo que ve que a vos te está yendo bien te dice, vení marica, y bájate para acá, ujú. que es que todos tenemos que estar comiendo mierda aquí. No nos gusta a nadie que esté por encima. Es que va a sonar raro esto, pero se hace más haciendo que analizando. Se hace mucho más decente. Y al final se aprende más, porque, y lo vivimos mucho nosotros, en las compañías a veces pasa lo que mencionamos de parálisis por análisis, cuando se le da muchas vueltas Ay, y no se ejecuta, parálisis por análisis. se empieza a dar muchas vueltas a los problemas y no se encuentra la solución. Ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar el episodio y que ya lo mencionaste, el tema del ego, y a nosotros nos gusta traer siempre la diferencia entre valor y estatus, viendo el estatus como el ego. Y vos estás en una posición en la que tenés una compañía muy bonita, con cientos de tiendas, presencia en todo el país, pero ¿cómo haces para que no hable el ego, sino que sigas generando valor? El ego siempre te habla. Ujú. Y la primera reacción, desgraciadamente, eso está tan jugado que la primera reacción que vos tenés ante un impulso, siempre aparece el ego. El ejercicio es
quédese callado. A ver, el que está pensando es el ego o estoy pensando yo. Si está pensando el ego, ni que abra la boca. Espere que lo que le diga, hable esa parte. El ego es muy berraco porque es el sistema de defensa. Es el sistema de defensa como en un sistema económico, en un sistema social, en un sistema de compañía. O sea, una persona. A mí me parece muy difícil ser presidente de cualquier compañía del grupo si no tenés un ego el hijo de puta. Porque si no, los otros se comen a punto de cuento o a punto de manipulación. Entonces vos tenés que manipular más que el otro. Eso es otro cuento. Y yo nunca me quise meter en ese cuento, ya que tampoco lo conozco tan profundamente. Al Balú lo conoce, más o menos cómo funciona. No, el estilo de liderazgo es hágalo. Janet, que un día es la presidenta, entró a la compañía para manejar un programa de contabilidad de costos. Y un día me dijo Janet, se fue el analista financiero. Me dijo Janet, yo cojo el puesto de analista financiero, pero no me abandoné el de costos. Y cogió el financiero. Y después se fue el comercial. Y me dijo, yo quiero coger el puesto comercial. Le dije, Janet, va a coger el puesto comercial, ¿no? Y así ha sido más o menos la historia de Janet. Yo sé que se da contra las paredes. Y yo sé que ha cometido muchos errores o ha tenido desconocimiento en muchas situaciones en las cuales ha tomado decisiones. Pero me fascina sentarme y observar. Porque mientras aprenda del error, está progresando. El negocio de nosotros no es un negocio fácil, el negocio de nosotros es como un perro a cuadros, porque somos productores, pero también somos detallistas, también tenemos clientes, somos comerciantes, porque tenemos clientes de por mayor, y la parte de la producción más mezclada con una vaina que llama diseño, y ese cuento de diseño es otro mundo distinto. Entonces, era manejar ese conglomerado es una cosa muy berraca. Cuecos de la vida, yo tuve un accidente, perdí el ojo en una moto, perdí el ojo, perdí parte de la movilidad mucho tiempo. Y yo tenía mi comité, pues, de administración. Y ahí estaba Janet. Cuando tuve el accidente, llamé a Janet y le dije, Janet, te tocó. Me vas a tener que reemplazar hasta que me dejen levantar de esta cama y yo pueda volver a esto de saco. Y Janet, por ejemplo, hizo cosas como estas. A la segunda reunión del comité me dijo, la gente no está trabajando para la compañía, la gente está trabajando para su puesto. Y le dije, sí, tienes razón, la gente está trabajando para su puesto. ¿Qué vas a hacer? Y me dijo, me deja hacer cosas. Y le dije, yo le voy a hacer cosas. Entonces Janet a la próxima reunión del comité ejecutivo llegó con un vasito de esos de cartón, con unos papelitos doblados, con los nombres de las áreas. Y a medida que iban entrando al comité, les ponía a sacar el papelito. ¿Cierto? Y decía, usted presentaba el informe de esa área que sacó ahí. Eso pues fue un desastre. Nadie tenía ni puta idea qué hacía el otro. Qué embalada. Qué embalada. Y así fue. Entonces ya empezaron empezaba uno a ver que en las oficinas se movía el de finanzas, se iba para el de producción a que le contara cómo era mierda, porque si le tocaba, entonces todos tuvieron que empezar a conversar entre ellos. Para que no Y lo todos volvieran a corchar hay que volver a en escuchar. el comité. Entonces empezaron a tener un conocimiento mucho más global de la compañía, más universal de la compañía, para poder entender para dónde iban, pues para dónde iba la compañía. No solamente para dónde iba su cuento, porque ahí era donde se presentaban atranques, problemas. Yo tomaba decisiones que finalmente dificultaban el trabajo del otro. Ser capaz de mantener ese cuento. Mira, que decís una cosa muy, muy bacana y es, pues a Janet fue uno de los episodios que se lo he dicho a ella, pero lo digo acá que es uno de los que más me ha gustado no solo por su historia de vida, sino por lo que la admiro a ella. Pero estás diciendo algo que hacemos nosotros dentro de Estrategia en Acción y es
la receta de la Coca-Cola es ponga a la gente a hablar, que normalmente las compañías cuando van creciendo y crecen muy rápido, el de mercadeo se encarga de mercadeo, el de finanzas, el de producción, y no hablan entre No, ellos. no tiene Y lo putea que hay, y para una hablar a la empresa es una compañía. empresa que debe trabajar en Y sintonía. cuando usted tiene que bajar la información y empieza a cruzar egos, porque hay ego a todos los niveles, Ujú. cada ego da la información al que sigue para abajo de acuerdo a lo que a él le conviene para poder mantener su estatus. Entonces lo que finalmente llega abajo es todo lo contrario de lo que uno quiso transmitir. Entonces la información tiene que llegar directo. Si no puede llegar directo, finalmente te comen. Juan, en ese proceso de montar la compañía, pues uno ve hoy y ve una compañía muy bonita, pero seguramente hubo momentos muy difíciles y hemos coincidido en este espacio con los empresarios o gerentes que el tema de sacar personas es de las partes más difíciles del trabajo. Eh, ¿Cuál crees El que has... 90%, el 90% de las personas se sacan solas. La saca el sistema. Ujú. Cuando yo no tiene un sistema de estos montado, donde esa parte pues de hablar la colaboración, el cuento es el que no funciona, o lo aburre, no se aburre y se Se va. aburre solo? Pero en ese proceso, eso al final también debe generar, o te generó estrés en este proceso. Sí, ¿Cómo, sí, cómo aprender. cuidas eso? ¿O cómo cuidaste en ese momento, esos momentos de ansiedad o de estrés? Carlos Manuel Echavarría, que en paz descanse, eh, que fue una de las personas que fue amigas mías y siendo mucho mayor que yo. Un día me dijo, Juan Camilo, nunca vas a conseguir una persona que haga lo mismo que vos, pero tenés que conseguir personas que te ayuden. Cuando vos sos emprendedor y empiezas un negocio, llega un momento en que el negocio vos está haciendo todo. Vos necesitas conseguir quien haga las cosas. Nadie la va a hacer como vos, me decía él. Pero van a hacer un porcentaje de lo que vos haces. Entonces, a lo mejor van a necesitar 3 personas en vez de 2 para poder coger el reverso. Pero si no lo haces, no va a poder crecer. Y, y tenía toda la razón. Y un día que tenía que decirle a una persona que se fuera, me dijo, viste, a vos te costó mucho trabajo llamar a trabajar con vos. No te puede costar trabajo decirle bella nomás. Todo el resto es historia inventada. Ujú. Con la misma libertad y con la misma cosa, aunque vos llamaste a la persona y le dijiste debería trabajar conmigo. Y él dijo sí, porque vos no le pusiste un revólver. Ujú. Vos le puedes decir en un momento, ¿sabes qué? Ya no te necesito más. Porque las razones son múltiples. El negocio dejó la línea donde el tipo estaba metido. El cliente que la atendía nos quitó la cuenta. O sea, Ujú. hay 500.000 razones por las cuales una persona tiene que ir. Y sostenerla yo creo que es un daño muy grande para la compañía. Sostener a una persona que está... Sí, es muy dañino. Juan, y esos momentos difíciles que has vivido en todos estos años, ¿cuál es tu momento más oscuro? Cuando se quemó el incendio. Un incendio, hasta que uno no tiene un incendio, no sabe lo que eso significa. Cuando vos llegas y es todo incendiado, puta, llamas, y los bomberos haciendo daños con el agua, y Ujú. puta, y todo quemado, y los inventarios y las bodegas y las plantas y todo, y yo, mierda, puta. ¿Cómo superaste eso? No, yo no sé, echando para adelante, venga, ¿qué quedó? Venga, empecemos a reconstruir de lo que quedó. Ujú. Empezamos a reconstruir, a reconstruir, a reconstruir, a reconstruir. Ese Juan hace 47 años que estaba empezando con Hermeco, ¿cómo definía el éxito? ¿Y cómo definís el éxito hoy? Yo no creo que uno tenga éxito. ¿Cómo es eso? El éxito, para mí el éxito es la definición. Vos sos feliz con lo que estás haciendo Sí, todos los días. no, todos los días, no. Entonces, el día que sos feliz con lo que estás haciendo,
estás viviendo el éxito. El día que no estás feliz con lo que estás haciendo, te saliste del éxito. Para mí así de sencillo. Esa es tu definición. Esa me gusta. El éxito no se puede buscar. El éxito está ahí. El éxito lo que hay que hacer es vivirlo. Pero vivirlo todos los días. Vivirlo todos los días, vivirlo todos los días. Me gusta esa. Vamos a pasar a hablar de... Si vos buscas el éxito, ya que te metiste en el cuento, si vos buscas el éxito es lo mismo que cuando vos buscas la riqueza. A ver, si yo tengo la capacidad de manejar más dinero que el vecino, es porque de alguna forma tengo unos dones o unas facilidades de saber mover el dinero. Pero el dinero no es mío, yo no me lo voy a llevar. Ese dinero es lo que me permite vivir como yo vivo, pero darle a un montón de gente que está al lado mío una mejor forma de vivir también. Si yo gasto, el otro de alguna forma está vendiendo lo que hizo, o vendiendo el servicio, vendiendo las cosas, y le estoy generando a él riqueza y éxito. Entonces, el valor del patrimonio es lo más importante. Primero que todo, no es feliz. Segundo, no es exitoso. Y tercero, lo va a perder. No se lo va a llevar. No, y lo va a perder. Porque es que te vuelve tan angustioso. Lo perdes por la salud, lo perdes porque te lo roban, la perdes porque tu gobierno socialista y te quitó. O sea, cuidar las cosas por cuidar las cosas. Yo creo que es la diferencia entre ser rico y ser esclavo. Una vez en un avión me monté con un japonés. Era un vuelo que iba para Ámsterdam. Lo cogí en Nueva York. Y me tocó con un japonesito. Y yo en mi mal inglés y él en su mal inglés, pues tratamos de comunicarnos. Y ese japonesito me enseñó 2 o 3 cosas muy valiosas. La primera es: no tenga nada que le importe no tenerlo. Porque si usted tiene una cosa que le importa tenerla, usted es esclavo de la cosa. Usted no es el dueño de la cosa. La segunda cosa que me acuerdo que me dijo, cada cosa más es una libertad menos. Todo hay que cuidarlo. Cada cosa más es una libertad menos. Y la otra tenía que ver con la felicidad. Y me dijo: el secreto de la felicidad está en no prometer y no esperar. Nunca espere y todo le llega. Y todo lo que le llega es bueno. Entonces usted va a ser feliz. Pero si usted está esperando y no le llega, la frustración es la berraca. Y cuando usted le promete a alguien una cosa tan boba como esta tarde te llamo, para esta niña puede ser toda la esperanza del mundo porque necesita hablar con vos. Y vos lo dijiste Por que decirlo. no cumpliste. No promete y no espere. Y dije: mierda, qué profundidades muy berracas de vivir en un ego y en una sociedad como estas. Sí. Y ese, Donde déjate ver para atenderte es tan importante, ¿cierto? y ese primer punto que dijiste de no ser esclavo de las cosas, de lo que aprendiste, lograste renunciar a algo que dijiste es que esa cosa me tiene esclavo. O sea, yo no soy dueño de esa cosa. Las cosas se van. Las cosas, cuando vos dejas de ser esclavo de las cosas se van. Se van. Ahora, si son necesarias, permanecen. Pero por lo menos se va la angustia del cuidar la cosa. Aquí pasando para hablar de estrategia y decisiones clave, que lo habíamos conversado y lo dijiste al inicio que no te gusta planear. Ah, no, puta. Pero cuando uno habla de largo plazo, ¿para vos qué largo plazo? ¿1 año, 2 años, 10 Nada, años? hoy. Explícanos eso, o sea, ¿cómo tomas decisiones pensando en el hoy? No, hay decisiones que no puede ser pues, el hoy. Por ejemplo, la colección de niñas que vamos a sacar para
Para el mes entrante, pues, hay que jugársela. Hay que uno la juega, ¿cierto? Y no son puestas a corto plazo como el hoy. Pero una vez que yo digo, esta es la colección, y adiós, y no jodas más con la colección. Cuando vos tenés un plan B, no estás siguiendo ni culo en el plan A. Entonces nunca te va a salir el plan A. Vos no tenés plan B. Nunca. Ni digo que lo tengan, ¿cierto? Con Bravaluz tengo ese problema siempre. Y con Álvaro, Ese no lo había y oído. con Álvaro también. Bravaluz. Y con Álvaro también. Es que, ¿cuál es el plan B? Les dije, marica, no hay plan B. No puede haber plan B. Es que cuando vos tenés un plan B, estás dudando del plan A. Y cuando estás dudando del plan A, ¿qué le vas a trabajar, huevón? Tenga un plan. Y trabájele ese plan. Y tenga el quiebre de cintura suficiente para irme acomodando ese plan a medida que la situación va cambiando. Porque tampoco puedo tirar por aquí, me encuentro un poste y no puedo tumbar el poste, entonces me acabó el plan. Pues sí. Tenga un solo plan, pero crean ese plan y trabaje y haga ese plan y siga ese plan. ¿Cómo manejas esa tensión de corto plazo versus largo plazo y la estás trayendo a colación con alguien como Albaluz? O sea, ella tiene una frase muy que repite mucho y es que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se logra. Y por otro lado estás diciendo, a mí no me, más o menos no A mí me no me joda jodas. y no me gusta planear. ¿Cómo mantienen esa tensión Yo, en por una ejemplo, conversación de una junta? Álvaro, ¿qué es lo que es evita? Llevo pues 4 años con Álvaro, ¿viste? ¿Qué es lo que es evita? Esa guanapa, ¿qué es que sirve? Pero ¿cómo manejan entonces esa relación de pensar en el no planeo versus sí se debe planear? De la misma forma que el de Nike decía Just Do It. O sea, Albaluz quiere reduzcan inventarios. Entonces, dele, reduzca inventarios y muéstrame que reducir inventario es bueno. Y finalmente me demuestran que reducir inventario es bueno. Ujú, No era mi foco, ujú. pero es que yo no puedo tener todos los focos de la compañía. O sea, para el tamaño de la compañía, nosotros nadie puede tener todos los focos y conocer todos los temas. O sea, si no se juega en equipo, estamos perdidos. Hay que jugar en equipo. Y jugar en equipo, uno no puede ir a quitarle el balón al otro cada que uno quiere. Ujú. Tiene que dejar que el otro juegue. Si mete gol, metió gol. Y si no metió gol, aprendimos del cuento. Ahorita mencionaste a los creativos, y entonces voy a mezclar Los creativos. todo esto que hemos conversado, y entonces tenés creativos Un y creativo tenés es un control. creativo es un niño que se salvó. Porque una persona que es muy educada, con muchos títulos, muchos Harvard, muchas, dejó de ser creativo de rato. Ujú. Entonces ya no es niño. Una persona muy educada, como digo yo, qué persona tan bien educada. Dijo, puta, no me gusta ni cinco. No, Me voy a robar esa frase para algo que decimos mucho y es los emprendedores, en tu definición, son niños, porque no saben mucho de las cosas, entonces no miden los riesgos, no les da miedo y lo hacen. Personas como Albaluz o como yo, que tenemos ya como estructura financiera, vemos riesgos en todas partes. Entonces, cuando te dice monte algo, y vemos y riesgo por eso es que por no el duermen, y conocimiento. por eso es que mantienen enfermos, y les duele la cintura y el estómago y el baluz, y te quiero del médico y el daño a la vista y todo. Yo me burlo mucho de Albaluz porque me la encuentro pues, en las citas de los médicos y le digo, ¿qué te tiene así? Yo estoy bien porque todavía te típico, pero vos, ¿qué estás haciendo aquí, Albaluz? Es que un dolor aquí en la... Entonces le dije, sí, siga así. ¿Cómo conviven dentro, of course, los creativos con el control? Porque al final, pues sí son creativos, pero se debe controlar. O sea, ¿cómo manejan esa interacción entre controlar y un creativo? No hay control, hay acuerdo. Ujú, O sea, cuando vos cambias el concepto de que las personas trabajan para su departamento, trabajan por su departamento, y empiezan a trabajar por un objetivo o por una compañía, pues, o por un objetivo de la compañía, cualquiera que sea el de esta semana, ahí no hay control. Ahí los estudiantes estamos de acuerdo, vamos a trabajar por eso. Entonces los creativos aportan para ese resultado, ujú. no hay que controlarlos. Un creativo no puede controlar, el día que usted lo controla deja de ser creativo, Dejó de ser dejó de ser creativo. creativo.
Vamos a pasar a hablar de finanzas y estrategia, que me dijiste que no te gustaba mucho hablar de números, pero ahora vamos a hablar como de temas más generales. Y es, nosotros desarrollamos en la página web nuestra una herramienta que con la información pública de super sociedades uno puede consultar las empresas que reportan a super sociedades. Entonces vimos que en el 2024 vendieron 240.000 millones con un margen de EBITDA del 14%. Y vemos que las ventas no han crecido mucho, pero han logrado mantener un margen de EBITDA estable durante todos estos últimos años. Yo creo que la pregunta es para el Baluz. ¿Cómo se ha logrado? ¿Qué, Pregúntele al qué Baluz. es lo que se vida? Pero ¿cómo crees, o sea, desde la junta directiva, cómo crees que se han logrado mantener la rentabilidad? A ver, hacen muchos esfuerzos por reducir costos lo más posible y gastos superfluos lo más posible. Yo tuve una crisis de plata por un error de tecnología. Cuando montamos SAP, el proceso de SAP, que iba a ser una cosa muy fácil, se demoró 2 años y medio. Albaluz conoce los personajes y Janet también. Y finalmente teníamos, pues, no sé, 7.000 millones de pesos de utilidad, unos inventarios de no me acuerdo de cuánto, cuando de pronto un día me dijeron, ¿sabe qué? Todo eso está duplicado. Usted no tiene nada. Perdimos estos 2 años. Y dije, ay, puta, ¿qué vamos a hacer? Que si entonces, que si recortamos, que si unos estudios, que si empezamos pues, entonces me conseguí un teatro alquilado y me llevé a todo el personal para ese teatro. Teatro Lido en Medellín, que todavía existía en el centro. Y les digo, señor, la situación es esta, estamos quebrados. Estoy en menos 7.000 millones de pesos. Necesito recortar gente. Pues yo no quiero ser el que recorte. Yo quiero que cada uno de ustedes, que es el que conoce lo que está haciendo, muy honestamente me diga si usted está haciendo un trabajo que no se necesita o está haciendo un trabajo que otro ya está haciendo. Yo necesitaba retirar algo así como el 7% del personal. ¿Qué eso cuántas personas eran? Me renunciaron el 10% de las personas. Nosotros sabemos que nosotros estamos haciendo trabajos repetidos, estamos haciendo cosas que el otro está haciendo, o no necesitan, o es el informe que pusieron hace 20 años y se quedó el informe, que pasa muchas veces, ¿cierto? El informe que hay que darle a no sé quién, de no sé cómo, el informe lo sigue generando, pues ya no lo usan. ¿Cuántas personas tenía yo en el momento? No sé. No me acuerdo, pero podía tener 400 personas, 350 personas. Y necesitaba pues que fueran 30 y fueron 50. Me la acompañaba de para nada. Y ahí me di cuenta, y dije, mierda, sí. ¿Quién se encarga o quién se va a mantener al tanto de que lo que estamos haciendo está aportando y no está quitando? Que está poniendo y no desponiendo, como dice Manuel Santiago. Es que el señor no pone lo que dispone. Y entonces hemos trabajado mucho en mantener lo que, afuera lo que no dispone. Lo que dispone, entonces, yo creo que esa ha sido una de las formas de mantenerlo. A ver, no lo llamamos mecanizando ni robotizando, porque ni es robótica ni es mecanización, pero sí tratar de hacer las cosas lo más eficientemente posible. Ahí empezaron los programas con Kaizen, los programas con los japoneses y los programas con todo ese cuento. Yo conocí un gringo en Seattle que le fui a comprar un programa, un software de errores. Un software de errores que era muy sencillo en el proceso de manufactura. Sencillamente la persona va anotando cuando desecha una prenda o desecha una pieza, cuál fue el error. Entonces, toda la semana o todos los días, dependiendo de la velocidad que usted tenga, ve cuáles fueron los errores y ve cuál fue el primer error, el que más puntos tuvo. Corrija ese. No se ponga a corregirlos todos. Entonces va depurando y va depurando y va depurando y va depurando. Y siempre va a ir a corregir el que más se cometió. Entonces usted va perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando.
Eso sumado con el sistema Kaizen, que lo tenemos, eso nos mantiene cada vez más eficientes. Es la idea, que seamos lo más eficientes posible de lo que hacemos. De pronto hacemos unas huevonadas que yo digo, puta. Ese tipo no coge la cabeza con las dos manos en un cuarto oscuro, como dice Rafael Mejía. Ese hombre no le coge la cabeza así. Pero de todas maneras, tratamos de ser muy eficientes. Hay veces que la cagamos. Juan, y desde Ya no hay nada, afuera, no cuente, pero no hay nada que me empute más a mí que una presentación de junta. contanos de eso, ¿cómo así? En la presentación de junta presentan 7 informes o 10 informes, dependiendo de las áreas, donde todo el mundo explica por qué no se logró. A mí no me muestren cifras, a mí no me muestren cuadros. Pues puta, hablemos, conversemos, hagamos cosas. Que, pues, es que los negocios, don Santiago Mejía alguna vez me dijo, los negocios no se hacen recortando gastos, sino vendiendo. O sea, usted no genera dinámica en el negocio recortando cositas y gastándose la energía de su personal viendo a ver qué recorta. Usted lo que tiene que hacer es puta, producir más y vender más, para ganar más. O sea, cuide los gastos, sí, estamos de acuerdo. Pero no se le puede volver obsesivo el cuidado del gasto. No puede ser el foco. No puede el foco. Porque entonces, ¿qué? Va a montar una compañía para cuidar gastos. O como decimos nosotros, usted puede hacer planes de choque y ejecutarlos y bajar gastos, pero usted nunca puede descuidar de la venta. Descuidar en eso. Eso dígaselo al Baluz. Planes de choque para bajar gastos, pero no se puede quedar en ese cuento, ¿cierto? Desde la junta que mencionas los informes y lo que te llevan, 2 o 3 indicadores que vos los tenés en la mente que debes revisar para saber si la compañía va bien o no. ¿Cuánto nos ganamos? ¿Y cuánto vamos a distribuir? Fácil. Muy fácil. Gabriel nos decía que negocio que no le reparta a los socios no sirve. Un negocio que no reparta no sirve. Un negocio que Una fundación. todas las utilidades las que hay que capitalizarlas porque hay que crecer. Y yo digo, puta, y entonces yo, cuando voy, si yo me metí en el negocio, haya puesto poquito, mucho, lo que sea, pero de todas maneras yo puse es para sacar, para que me dé una rentabilidad. Ujú. Si no, puta, la pongo a término vivo en el banco. Y siguiendo hablando de indicadores o de números, ¿qué es la cultura financiera para vos y cómo se vive en Of Course? Se llama Albaluso. Le vamos a gastar el nombre. Ya vamos a gastar el nombre. Pero de verdad, yo no soy el mejor financiero. Eh, a ver, yo digo que yo cojo los errores muy rápido. Si a mí me toca analizar un cuadro, yo cojo un cuadro y a mí me brincan las cifras que no son. Intuición, llámelo intuición. Pero yo de pronto estoy viendo y esta cosa no me da. Y casi siempre hay una huevonada que no da. Ujú. Pero propiamente la obsesión por el control de los indicadores, que si los no sé qué, que si el de vida, que si no, puta. Yo necesito ese tiempo para hacer más negocios, yo necesito ese tiempo para hacer muchas cosas más productivas. Sí. Todos los días hay que hacer las cosas mejor, un poquito mejor que el día anterior. Y para mí es el verdadero motor de cualquier cosa. Hágalo mejor que ayer, hágalo mejor que ayer, hágalo mejor que ayer, hágalo mejor que ayer. Hombre, entonces Albaluz me dice es que en todos los aspectos, todos hagamos lo mejor financieramente, entonces también haga lo mejor que ayer, pero no me ponga unas vainas por allá que es que yo voy a saber si estuve bien o... ¿Por qué no me gustan a mí las juntas? ¿Por qué no me gustan a mí las juntas de análisis de balance y de análisis de cifras? Ujú. Porque, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué ves vos en una junta? Lo que ya pasó. Y lo que ya pasó no me para un culo. Y lo que te quieren mostrar también. Fuera de lo que me quieran mostrar. Ujú. Porque cada uno muestra lo que le interesa mostrar para poderse proteger. Pero es que a mí ¿qué me sirve una cosa que ya pasó? Venga, sentémonos a ver qué hacemos para adelante. Pero no basado en lo... o sea, ya aprendimos. Ajá. ¿Dónde nos tenemos que poner a analizar de huevonada? Si ya nos dio en la cabeza, nos dio en la cabeza. Entonces, con el golpe en la cabeza, el chichón todavía de este tamaño, venga, ¿qué vamos a hacer? Pero que sigue para adelante. Pues yo no puedo gastar los honorarios de una junta y 2 horas o 3 horas de una junta sentada
escuchando por qué no se cumplió o escuchando por qué pasó. No. Nosotros lo decimos mucho y seguramente lo debes haber escuchado en tu junta de no hacer necropsias. O sea, usted ya lo que Ah, sí. pasó, Ah, no, pasó, no, ya el no, muerto ya no. está No, y no. aprenda de eso, pero sobre todo mire el futuro y qué Sí. vamos a hacer. Pero es que lo que a mí me presentan es la suma de errores o el error que alguien cometió en una situación en un momento de la compañía. Esa es la persona que tiene que haber aprendido. Y si lo aprendió, ya lo debería haber votado. Pues no a la Junta no le toca votarlo, a no ser que Sí, sea el presidente, pues, pero de acuerdo. Y muchas veces, y ahorita lo mencionaste, yo creo que estamos en un momento en que es yo un mucho, día le dije al Baluz, perdón, se interrumpa, le dije al Baluz y le dije, Janet, súmame los salarios hora de las personas que hicieron estos cuadros. Y yo a decir, maricas, no los contraté para que me hicieran cuadros, los contraté para echar esta compañía para adelante, no para que me presenten informes. Yo, hubo un tiempo en la compañía, cuando todavía estaba allá, que quité PowerPoint de todos los computadores de la compañía. PowerPoint. El que no necesitaba Excel le quité Excel y el que no necesitaba Word le quité Word. Eran las tres herramientas que hay en el momento en Microsoft. Porque yo, puta, para el cuadrito en PowerPoint le estoy pagando yo a usted el sueldo. No, sí, Amari. es como analizaban. A Ah, mí, yo sí quiero no saber leo esa nada, no historia. leo nada que pase de una página. O sea, todo te lo tienen que entregar en una página. Si quieren que yo lo vea Ujú. y yo lo profundice, me lo entregan en una página. ¿Y qué dijeron los de finanzas sin Excel? Es como que nos cortaras un brazo. No, yo no creo. Si todo el mundo en la organización tiene muy claro que tiene que producir utilidad, pues para mí la utilidad es el arrendamiento de la supervivencia. La supervivencia es un cuento, hay que pagar un arrendamiento, el arrendamiento es la utilidad. O sea, si usted no genera utilidad, no hay supervivencia. Mm. Cuando Janet me dijo, ¿usted qué quiere con esta compañía? Le dije yo que sea, que superviva, independiente de quiénes somos los dueños. Porque aquí hay metidas, mal contadas, 6.500 o 7.000 familias que finalmente están comiendo a nosotros. Esto no puede acabar porque se murió el dueño o porque los hijos estaban metidos, entonces los hijos de que no, tiene que ser un ente autónomo. Hombre, yo sí lo fundé, pero pasado mañana nadie se acuerda. Usted va pues a Bancolombia y pregunte quién es Nicanor Restrepo y nadie sabe quién es Nicanor Restrepo ni quién fue. Y le importa un culo. Ujú. Ni a la cajera, ni al portero, ni al que era. Yo no quiero historia, yo no quiero nada. Yo pasé muy bueno eso en esto. He pasado buenísimo. Ujú. Soy feliz haciendo esta vaina. Pero sé que mañana me voy a morir. Vos no vas a dejar planeado. ¿Planeado? Pues es que dejar planeado es de alguna forma es mi ego inmortal que no se quiere morir. No, yo me morí, me morí. Y los que quedan serán los que tienen que resolver qué hay con las cosas. Yo no. Estuvo muy interesante esta sección de finanzas. Vamos a pasar a una de preguntas del público que nos enviaron por Instagram algunas preguntas. La primera es de Andrew Maldonado. ¿Cómo podríamos imitar o llevar su filosofía de vida? Entendiendo lo siguiente. A ver, desde nosotros nacemos sin miedo. Un bebé no tiene miedo. A un bebé le van enseñando el miedo. Con amenazas, con abandonos, con castigos, con vaya para el rincón, con palabras tan duras de quien es su sustento, su soporte único, de su mamá o su papá, que le digan, si usted se porta mal, no lo quiero. Y él va acabando con el pobre muchito. Lo llena de miedo. Ese miedo lo entendieron hace mucho tiempo. Eh, yo diría que los gobernantes, primero que todo,
porque los gobernantes manejaban a punto de reo y castigo, ¿cierto? El que desafía al gobernante se mata, así de fácil. Hasta que los brujos o los sacerdotes o los, como los quieras llamar, descubrieron que ellos podían hacerle creer a la gente que era bueno y que era malo, y que le hacía daño y que no le hacía daño. Y se fueron para donde el gobernante y le dijeron, venga, yo les manejo a esa gente con menos gente que usted. Usted tiene 10.000 soldados para poder estar echando palo por la gente. Yo los cojo todas las semanas y les echo un cuento y los pongo a que ellos mismos se asusten, se mueran del miedo y se cuiden y lo respeten a usted. Y la mitad de lo que se está ahorrando ya me lo pasó a mí. Ahí quedamos. Entonces, cuando yo logro entender que me están manejando con el miedo, que me manejan con el miedo, y que yo soy el que estoy aceptando que eso me dé miedo, porque yo soy el que acepto que eso me dé miedo. A uno te dice que la pasta de dientes te va a hacer más sano. No, usted dicen dientes brillantes y blancos, porque entonces si no, pues aquella muchita no te va a mirar porque tiene los dientes feos, el otro va a decir que dientes tan sucios, el otro va a decir, uy, qué mal aliento. O sea, fíjate que a vos te manejan con el miedo. Yo me muevo de la risa porque a mí de Suramericana me llegan todos los días una póliza nueva. La póliza para las uñas del perro, para las uñas del gato. La póliza para me torcí el tobillo bajándome del metro. La póliza para el dedo que se me quebró, porque o sea, todos los días hay un miedo distinto. Si usted no coge esta póliza, se lo va a llevar al putas. Cuando vos entendés ese cuento y empezás a entender que vos sos el que le das la cabida al miedo y empezás a no sentir miedo, empezar a vivir así. O sea, ya nadie te maneja, nadie te domina, te vuelves libre. Ok, ese está bueno. Lupi Blandón nos pregunta, ¿cómo hizo para aceptar el relevo generacional? Todavía no lo he aceptado. En proceso. Todo el proceso, no. Yo no he tenido que aceptar relevo generacional tan claro como otras personas que lo han tenido que aceptar, porque pues tuve tuve la bendición del accidente. O sea, a mí me sacaron del partido mucho antes de que terminara o de que lo interrumpieran, y entonces los que quedaban y los jóvenes tenían que entrar. Pero cuando vos crees tanto en el niño de verdad y lo sentís y querés ser un niño y vivís como un niño, te das cuenta que cuando te empezás a volver viejo dejas de ser niño. Entonces a mí me estorban más los viejos que los jóvenes. Entonces entiendo que además ellos son los que están viviendo, ellos son los que están metidos en este mierdero. Yo me voy dentro de 10 años y el mierdero lo tienen que seguir arreglando con los nuevos, ¿cierto? Porque es el mierdero de ellos. Y el de ellos, el de sus hijos y el de sus familias. Yo no puedo decirles qué tienen que hacer, eh, porque lo que yo hice generó un caos, y ese es el caos que ellos están resolviendo, ya que bienvenidos. Y aquí para terminar esta, Albaluz Hoyos te manda la siguiente pregunta, y es ¿cómo haces para mantener un espíritu joven? Ay, Alba. Yo creo que la irreverencia es parte de ese cuento. ¿Por qué? Porque, no, haciéndome un examen permanente de si el que está contestando es el ego o estoy contestando yo. Yo sé que, yo sé que el joven lo tengo adentro, yo sé que el niño lo tengo adentro, yo sé que el niño lo apachurran y lo estrepan y lo meten para un hueco y no lo dejan hablar. Entonces, en ese análisis permanente de si yo a la vida le estoy respondiendo con el ego o con el niño, y soy capaz de acá el niño y que responde el niño, uno se mantiene joven. Pues, si eso se llama juventud, pues, se mantiene el niño. Ahora, en el cuerpo, pues la juventud no se mantiene. Eso se va acabando y se va acabando y no hay nada que hacer.
Aquí ya estamos llegando a la parte final del episodio, que son las preguntas de cierre, que siempre terminamos con 3. La primera es: ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Que llamen al Baluz. Nos va a tener que pagar Albaluz por este Sí, episodio. al menos nos va a tener que pagar por la publicidad. Y el segundo es: ¿cuál es tu error favorito? De ese error que más has aprendido. Me devuelvo la pregunta anterior. Cuando yo trabajaba en Aviatura en Bogotá, fuimos a llevar unos tiquetes. Yo fui a llevar unos tiquetes y me mandaron para un señor de la colonia muy rico, Mike Abadi. Y yo fui a entregar los tiquetes en una casa muy bonita en el norte de Bogotá, pues me hicieron pasar que don Mike estaba ocupado, que pasara donde estaba don Mike. Don Mike estaba armando unas mosquitas porque le gustaba ir a pescar. Yo estaba muy joven y era muy reverente. Entonces me puse pues a mirar a don Mike, le dije: don Mike, yo le puedo ayudar. ¿Usted sabe armar mosquita? Y le dije: sí, yo sé armar mosquita. Entonces me puse a armar una mosquita. Le dije: don Mike, usted es muy rico, tiene mucha plata. Que me dice que usted es un tipo muy rico en la colonia. Y me dice: lo suficiente para poder pagar mi propia privacidad. Y eso se te quedó grabado. Ahí grabado. Y con otro, con el señor de donde yo fui a Kentucky Fried Chicken, a las cosas de Kentucky Fried Chicken, hablamos también de la definición de riqueza, de qué era ser rico. Y me dijo otra que también me quedó grabado: no tener que preguntar el precio. Esa sí la he escuchado, está muy bueno. Bueno, y ya para cerrar, el que nos esté viendo o escuchando, ¿con qué mensaje se debería quedar de este episodio? Que no me haga caso. No. A ver, uno puede ser libre o puede ser esclavo, uno escoge. Uno puede vivir en el cielo o puede vivir en el infierno. El cielo y el infierno son estados del ser. Yo soy muy convencido de que lo que hay afuera es lo que yo estoy proyectando. O sea, vos sos una proyección mía, ella es una proyección mía, esto es una proyección mía. Uno proyecta lo que tiene adentro. O sea que cuando entiende eso y quiere cambiar de alguna forma, lo que tiene que cambiar es lo que está proyectando. Y cuando entiende que lo que tiene adentro se lo imprimieron, se lo grabaron, se lo pusieron con un cassette, y que usted puede hacer rewind y grabar uno nuevo, empieza a grabar el suyo. Y cuando empieza a grabar el suyo, empieza a ser usted. Juan, yo te quiero agradecer por este espacio. Yo creo que uno puede hacer una temporada de 10 episodios con vos, porque creo que cada uno de los emprendimientos que montaste, que vendiste, que no fueron exitosos, seguramente hay miles de historias, pero fue un episodio muy diferente porque conocimos no solamente la historia de Of Course, sino la tuya, que es una persona que admiramos desde Estrategia en Acción. Nos gusta mucho esa diferencia entre controlar y ser libre. Entonces, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Si quieres ayudarnos a que este mensaje llegue a muchas más personas, suscríbete en nuestro canal.